Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta última presentación de la penúltima jornada de esta semana sobre los sistemas de gestión de la energía. Y pues para cerrar este día, pues estamos en compañía del ingeniero Alves Urbaneta, que es el Energy Manager en la empresa Ternium México. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Saludos a todos. Igualmente, ingeniero, pues estamos ya, vamos a presentar qué nos tiene preparado el ingeniero en cuanto al proceso, cómo ha llevado su proceso de implementación de estos SGEN, estos sistemas de gestión en la empresa, en sus instalaciones. Adelante, maestro, estamos aquí, ingeniero, en su tiempo. El foro es usted. Excelente. Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos acá por este medio, esta transmisión en vivo. Y bueno, les voy a presentar un poco de lo que hemos hecho acá en Ternium en cuanto a los sistemas de gestión de la energía. Acá les voy a compartir pantalla y yo creo que ya me están viendo. Nada Ya, más que me confirmen. Sí, bueno, como comentó Miguel, es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Alves Urdaneta y estoy como Energy Manager en Ternium México. Y bueno, vamos a platicar un poco de la parte de los sistemas, lo que es el sistema de gestión de energía para Ternium México. Bueno, acá para empezar un poco a contextualizar, me gustaría compartir el compromiso que tenemos en Ternium en camino hacia la descarbonización. En Ternium recientemente hicimos una declaración de un plan de descarbonización donde buscamos reducir nuestras emisiones de CO2 en un 20% al 2030. Entonces es un compromiso que ya está pautado, que ya está comprometido con muchos stakeholders de nosotros y ya está todo un equipo de trabajo haciendo muchísimos esfuerzos para poder lograr este objetivo y a su vez obviamente comenzar a construir una visión más a largo plazo al 2040, al 2050, inclusive hasta alcanzar una neutralidad de CO2. Entonces, con este contexto, platicamos un poco de cómo entra el rol del Departamento de Eficiencia Energética. Entonces, comenzamos a definir, bueno, cuál es el papel de eficiencia energética en la organización, que básicamente, obviamente, todo es parte de estructurar todo este sistema de gestión de la energía. Y obviamente, bueno, nosotros como eficiencia energética somos un medio de optimización energética, ¿no? Tenemos que ver cómo con nuestro objetivo tenemos que producir acero con la menor cantidad energética posible. Obviamente sin comprometer la eficiencia productiva, sin comprometer la seguridad, sin comprometer la calidad. Es simplemente, yo siempre lo veo con este tema de la energía, cuando hace uno un poco de una evolución de cómo viene avanzando la industria. Hace unos años, digo, en los 900, finales de cerca de los 2000, o bueno, unos años antes de los 2000, se empezó a meter primero todo el tema de calidad, o sea, nació toda la parte de la calidad que todos conocemos, de la ISO 9001. Luego comenzó a nacer toda la parte de seguridad, que antes eran las OSAS y ahora ya está la 45001. Luego nace toda la parte de medio ambiente, que luego es como que, bueno, ahora las empresas tenemos que producir con calidad, con seguridad y cuidando al medio ambiente con la 14001. Y luego ahora recientemente, bueno, tenemos ahora este cuarto eje, este cuarto vector, como lo queramos llamar, que ya es la energía, o sea, que ya es la 50.001. Entonces ya tenemos una 9001, tenemos una 45.001, una 14.001 y ahora tenemos una 50.001. Tengo que producir con calidad, cuidando a las personas, cuidando al medio ambiente y de la manera más eficiente posible, ¿sí? Entonces, en toda esta parte de la energía, obviamente nuestro objetivo principal pues, es reducir la huella de carbono. Como todos saben, bueno, pues, las emisiones de CO2 son, son proporcional a nuestro consumo de energía, ¿no?
Entonces, reduciendo nuestro consumo energético, pues evidentemente vamos a tener una mejora en nuestra emisión de CO2. Y como ya lo hemos hecho, bueno, ya tenemos un programa declarado que tenemos que reducir el 20% al 2030. O sea, eso ya es algo que aprobado, comunicado en todos los medios, inversionistas, todos nuestros stakeholders, clientes. Entonces es un reto bastante importante. Yo puedo decir bueno, el Departamento de Eficiencia Energética en Ternium nació en octubre del 2014, y nos tocó ser parte desde la fundación del departamento, y me ha tocado ver cómo ha evolucionado desde que nacimos del 2014 a la fecha. Y yo creo que estos 2020, o sea, del 20 al 30, yo creo que va a haber un crecimiento exponencial en cuanto a todos estos temas de energía. Y cuando hablo de todos estos temas, me refiero a implementación de sistemas de la 50001, a todos los programas que hace la CONUE para incentivar los temas de eficiencia energética, como los acuerdos voluntarios de eficiencia energética, que nosotros ya formamos parte en Ternium, y obviamente tenemos que ver para involucrar, incluir más plantas, y que todas las plantas participen en estos programas que propone la CONUE, todo este tema de la reducción de CO2, el Acuerdo de París, todos los compromisos que ya están haciendo los países a largo plazo de neutralidad de carbono. Entonces, es un tema que ya está, que ya estamos viviendo. Si bien no tenemos todavía una visión clara de cómo llegar a ser neutrales en carbono, creo que se están comenzando a desarrollar todas las plataformas y los medios tecnológicos, estudios, para poder comenzar a evolucionar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, primero les quería compartir esta parte de nuestro papel como eficiencia energética, con nuestro compromiso en la reducción de emisiones de CO2, y que viene la parte de los sistemas de gestión, pues vienen a integrar todo esto de una forma que lo podamos hacer de una forma sistemática, porque nosotros certificamos, ahorita les platico más adelante, la primer planta en el 2019, si no me fallan los cálculos, y obviamente cuando nacimos del 14 al 19, que no teníamos 50.001 ni nada, pues se hacían las cosas de una forma con un criterio interno propio, que pues no sabíamos si estaba bien, si había otra mejor forma de hacerlo, yo qué sé, ¿no? Entonces la ISO 50001 ya te viene a dar una estructura, ¿no? O sea, ya no es hacerlo como tú te imaginas, sino ya hay una estructura sistemática de cómo hacer las cosas, para poder alcanzar los objetivos pautados, ¿no? Entonces, bueno, primero les quería compartir esta parte del tema de nuestro objetivo. Y bueno, como misión, obviamente tenemos que hacer más con menos energía y menor emisión de CO2. Una misión, una simple, o sea, tengo que producir al menos lo mismo o más y consumir menos, y obviamente con menor emisión de CO2, ¿verdad? Luego venimos un poco a ver, bueno, todo este tema de nuestra gestión, de nuestro sistema de gestión energético, cómo lo podemos ver en nuestro departamento de eficiencia energética en Ternium, ¿no? Y lo hemos distribuido en diferentes funciones que tenemos como departamento, ¿no? Entonces, lo principal es la parte de la gestión de uso y del consumo energético en la organización, ¿no? Entonces, algo importante de la ISO 50001 que te viene a brindar, que antes de hacer cualquier cosa, bueno, tengo que hacer una revisión energética, tengo que ver cómo está toda la distribución de mis consumos, quiénes son mis 80-20, dónde tengo que poner todos los cañones, para poder optimizar, disminuir consumo, disminuir emisiones de CO2 y poder mover el indicador de la compañía, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy, muy importante, tenerlo en mente. Cuando nosotros, platico un poco de cómo cuando nacimos en el 14, la realidad nacimos y obviamente fue un departamento nuevo, hace 7 años ya, y la verdad fuimos detectando proyectos, detectando mejoras, y ejecutando proyectos.
pero obviamente no había esa visión sistemática de, oye, le estoy pegando a cuál consumo, este proyecto qué tan relevante es, este proyecto qué tanto me va a mover mi línea base, cuál es mi línea base, cuál es mi meta, a dónde quiero llegar. O sea, simplemente nos sirvió para crecer, para aprender mucho, para detectar proyectos, detectar oportunidades, ejecutar muchos proyectos. No tengo el número así fresco en la cabeza, pero en todo Ternium, si no me equivoco, hemos hecho más de 300 proyectos de eficiencia energética, hablando de Brasil, Argentina, México. En México, si no me equivoco, tenemos cerca de 200 proyectos de eficiencia energética ejecutados, cerrados, 100 y cacho. Entonces hemos hecho muchos proyectos, pero eran proyectos en muchas plantas, que lo puedo decir, no de una forma sistemática, ¿no? Y ahorita ya con toda la parte de un sistema de gestión de energía, de ver dónde está mi 80-20, cuál es mi línea base, cuál es mi objetivo, a dónde quiero llegar, qué tengo que ejecutar, esto cómo me impacta en mi consumo de planta, en los gigajoule por tonelada, cómo voy optimizando, eso obviamente hay un impacto en costo, que es muy, muy importante. La energía, como sabemos, es uno de los principales costos en la industria. Entonces, la optimización energética es parte de la competitividad, de mantenernos en el mercado. Y bien, ahora ya hay temas más también institucionales, corporativos, de responsabilidad social con todo este tema de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, bueno, es un tema principal conocer todo el consumo. Ahorita les platico un poquito más, así les comparto más información de cada punto, pero bueno, ese es el punto principal. Luego, obviamente, los proyectos, la gestión de todos los proyectos de descarbonización, que los hemos llamado todos los proyectos que voy a ahorrar energía, voy a descarbonizar, porque como dijimos, la emisión de CO2 es directamente proporcional a mi consumo de energía. Entonces ahorro energía y disminuyo la emisión de CO2. Entonces ya eficiencia energética, ya, o sea, como todo lo que hagamos en temas de energético, pues es un beneficio, una contribución para las emisiones de CO2, que todos sabemos que es un compromiso que todos tenemos, que necesitamos seguir impulsando y que necesitamos seguir mejorando y es parte de la sostenibilidad de nuestro planeta, ¿no? Para dejarle un mejor mundo a las generaciones futuras. Luego tenemos otro rubro, que es la parte de la seguridad del consumo energético, o la seguridad del suministro energético, como lo quieran entender, pero básicamente que parte también de la ISO 50001 es todo el tema de tener tu contingencia. ¿Qué hago cuando no tengo energía? O sea, tienes que tener tus planes de contingencia. Entonces es un punto muy importante. Como sabrán, en febrero, yo creo que todos los que nos están escuchando, si trabajan en la industria, en febrero tuvimos una temporada, bueno, por lo menos yo que trabajo desde el 2011, nunca me había tocado vivir lo del tema del invierno de Estados Unidos y que no había energía eléctrica, gas natural, los precios por los cielos, y fue un caos en todas las empresas, ¿no? Entonces, todo este tema de la seguridad de la energía, cómo la voy a suministrar, cuáles son mis planes de contingencia, quiénes son mis proveedores, cómo tengo mi plan de backup, quiénes son mis cargas críticas. Todos estos temas, eso es un mundo de trabajo. Yo se los comparto como eje de trabajo, pero no quiere decir que tenemos la tarea hecha, ¿no? Es muchas cosas que tenemos que hacer. Luego platicamos un poco de todo el tema del sistema de inspecciones, que es toda la parte, pues, de estar inspeccionando nuestras instalaciones. Acá, por lo menos en Ternium, tenemos una cuadrilla focalizada exclusivamente para inspeccionar todas las tuberías de Ternium, México, todas las tuberías de gases. Inspeccionamos gas natural, nitrógeno, oxígeno, argón, aire comprimido, gas proceso, como conocen los que conocerán el proceso de fabricación del acero. Tenemos las plantas de reducción directa que utilizan gas proceso, que ya es una mezcla que no es gas natural, que proviene del gas natural, pero es una mezcla diferente que el gas natural. Entonces hacemos inspecciones de todas estas tuberías, para detectar fugas, y cada que se detecta una fuga se genera un aviso o una orden para la gente de mantenimiento para que reparen esta fuga. Y luego de ahí sigue todo un sistema de gestión para ver cuántas fugas tenemos detectadas, cuántos avisos de mantenimiento, con qué antigüedad. Por ejemplo, los equipos para detección de las fugas, todos los gases excepto gas natural,
se hace con ultrasonido, entonces ellos te detectan los decibeles y con esos decibeles haces una conversión volumétrica al gas en cuestión. Y en la parte del gas natural, pues es una pistola de espectroscopía láser que te detecta las partes por millón, la concentración que tengo de gas natural en la atmósfera, y luego con eso haces una conversión también volumétrica, y luego nosotros la hacemos volumétrica, monetaria, de todo, ¿no? Entonces, ahí juntamos varias cosas que siempre ponemos la parte de la volumetría del gas natural, que eso después lo conviertes con el costo, con el precio que tengas del energético, y ya comienzas a sensibilizar a la empresa que todas estas fugas es dinero, y aparte obviamente le agregas el tema del riesgo de seguridad, le agregas las partes por millón. Oye, sabes que tienes tantas partes por millón de una fuga que con una concentración, si se, en un lugar cerrado, te puede crear, puede haber una explosión, ¿no? Entonces, y entonces ya comienzas a sensibilizar, a conectar todos los temas de energía con el tema de la seguridad energética, de contar con el suministro, de usarlo correctamente, de que obviamente que puede generar temas de seguridad, no utilizar la energía correctamente, o sea, puedes tener un evento, porque al final es energía y lo que la energía pueda causar. Entonces es un tema interesante, toda la parte de las inspecciones de las fugas. Luego, obviamente, todos estos elementos nos ayudan, obviamente, para luego certificar nuestras plantas de 50001, que lo tenemos como una tarea, como una actividad, la parte de la certificación, porque eso requiere también un esfuerzo considerable de todos los miembros del equipo, ¿no? Tanto de la gente de la planta, de la gente de los auditores, de la gente de energía, o sea, todos los que participamos en la certificación de la 50001 es un esfuerzo considerable de muchas personas, ¿no? Y luego, por último, tenemos la parte de implementar una cultura con conciencia energética, ¿no? Yo creo que nos estamos comenzando a sensibilizar, yo creo que la gente está comenzando a entender que estos temas son importantes, que, que, que tenemos que comenzar a hacerlos para asegurar un mundo a nuestros hijos. Es un tema que tenemos que venir trabajando, como les comentaba al inicio, como en la evolución industrial comenzamos a meter todo el tema de calidad, o sea, antes era producir, 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 pues no me importaba cómo saliera, bueno, tienes que ser la calidad, y luego, bueno, ya tengo la calidad, pero las condiciones de trabajo humanas pues no eran las adecuadas, y luego comenzamos a producir cuidando con calidad, cuidando a las personas, ¿no? Y luego ya ahora, oye, ¿sabes qué? Pues tampoco contaminas al medio ambiente. Entonces, bueno, produzco en volumen, con calidad, con seguridad y cuidando al ambiente, y ahora tengo que ser lo más eficiente posible. Pues como decíamos, consumo energía y soy directamente proporcional a las emisiones de CO2. Entonces, si queremos disminuir las emisiones de CO2, tenemos que comenzar a cambiar acá nuestra mente para que bueno, todo lo que los que estamos actualmente, comenzar a cambiar toda esta cultura, que no es un tema sencillo, y lo puedes ver, ¿no? Desde cuando dejamos los aires acondicionados prendidos en las oficinas, temas tan simples, ¿no? Temas de iluminación, cuando la gente se baña con aire comprimido para quitarse el polvo. Entonces, obviamente, no tenemos una cultura de conciencia energética fuerte. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar, un punto muy importante, y que obviamente para eso son todos estos eventos, para involucrarnos, para compartir, para hacer benchmark, y yo creo que nos vamos enriqueciendo y poco a poco vamos creciendo todos, vamos cambiando esta cultura en cuanto a conciencia energética, ¿no? Luego, acá les voy a platicar un poco lo que les decía de la parte de la gestión del consumo de energía. Bueno, tenemos que hacer un reconocimiento de todo el suministro energético. ¿A qué me refiero con este punto? Es entender cómo se distribuye la energía. Es un punto, yo creo que crucial para conocer, entender nuestros diagramas unifilares, entender cómo consume cada quien, porque después que yo entienda cómo consuman todos, porque al final las plantas, ¿qué ha sucedido? Las plantas han ido creciendo
y yo me voy conectando y me voy, me voy conectando en donde tenga la conexión más cercana, la subestación más cercana, o lo que fuere, y no tenemos esa parte oye, pero ¿dónde te estás, cómo te estás conectando? Y luego esa energía, ¿quién la consume? Y luego, si no llevas un orden, luego cómo puedes gestionar algo que no tienes controlado, o sea, que no sé quién lo consume, cómo voy a sacar mis KPIs, cómo voy a sacar mi línea base, cómo voy a hacer mi revisión energética. Entonces, el primer punto, entender, esto yo lo llamo, pues acá entre los cuates, pues entender los fierros, o sea, entender este equipo, cómo le llega la energía, cómo le llega el cable, cómo le llega la tubería de gas, de dónde, cómo está interconectado, se está conectado con quién, cómo está interconectada la cosa, ¿no? Entonces, esta es la parte de reconocer cómo está mi distribución energética, ¿no? Ya conocí cómo está la distribución. Bueno, ¿qué voy a hacer para implementar las mediciones? Entonces, como sabemos, la ISO 50001 me pide que yo tengo que tener, obviamente, o sea, todo lo que yo saque como uso significativo, todo lo que tenga un indicador de desempeño energético, yo tengo que saber de qué medidores vienen, o sea, cómo se estructura este dato, de dónde sale. Y luego esos medidores tienen que estar calibrados. Entonces, esto es lo padre de hacer, de tener un sistema de gestión, porque ya te exige mucho más, ya no es como todo, yo creo que a todos nos pasa, los que estamos acá conectados, los que trabajamos en la industria, pues son archivos que así se hacían, se distribuía la energía, se lo pasaron uno a otro, y yo no sé cómo se distribuye, así se hace, este es del Excel, yo cargo estos medidores y corro esta macro y me entregan en la distribución y no me preguntes cómo sale, ¿verdad? Así se ha hecho y así se distribuye la energía. Entonces, pues eso obviamente no lo puedes ir con un auditor. Un auditor, mira, aquí está, son tantos gigajoules por tonelada, estos gigajoules salen de este medidor, de estos 5 medidores, aquí están los certificados de calibración que están al día, y comienza todo a tener un poco más sentido, más formalismo, para poder llevar esto a largo plazo, y que sea sostenible en el futuro, ¿no? Luego, obviamente después tenemos la parte de monitoreo y visualización de datos, que obviamente si ya conozco cómo está mi suministro, ya conozco cómo está toda la distribución de la energía, ya sé cómo están mis mediciones, bueno, y ahora, bueno, quiero visualizar la información, quiero monitorear todos los datos, ya, ya obviamente ya aquí comienzas a hacer magia, ¿no? O sea, tener precisión de la información, como les decía, en febrero, cuando tuvimos este evento tan catastrófico, el tema de los datos se volvía un tema muy importante, porque pues el SENACE, lo que fuera, te liberaban energía y, oye, pero ¿cómo utilizo esa energía? ¿A quién se la distribuyo? ¿A quién le doy más? ¿A quién le doy menos? Entonces ahí andábamos todos con datos corriendo ese archivo para arriba y para abajo. Entonces, imagínate todo eso ya más sistematizado, donde yo lo pueda visualizar, donde tenga mi balance energético en línea, donde pueda estar viendo cómo están consumiendo todos, ¿no? Entonces es un tema importante. Y obviamente ya después la parte de reportes, bueno, obviamente ya tengo todo, ya genero los reportes como quiera, con el formato que se quiera y a quien me lo solicite, ¿no? Entonces esa es una parte importante de este eje. Y obviamente en la parte de visualización de datos, acá está un poquito de la industria 4.0, que seguro muchos han escuchado. Y muchos de nosotros pues estamos acá en esta parte, o sea, en recopilando, almacenando datos, o sea, medidores. Hay algunos medidores que los tenemos en línea, que ahí los estamos viendo, los podemos algunos monitorear. Otros, ahí estamos en los cierres de mes y tenemos mandas a una persona a recolectar las lecturas, ¿no? Todo así muy, muy manual. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a avanzar a la industria 4.0 para poder contar con todo un sistema centralizado de información en tiempo real, donde podamos hacer los famosos digital twin, donde yo pueda hacer todo lo que mi simulación, donde el sistema me comience a hablar y me comience a decir, ¿sabes qué? Consumí más por esto, porque la presión del horno, porque aquello, porque la calidad, porque el producto, por la temperatura, yo qué sé, o sea, comenzar a correlacionar todas las variables, porque decíamos, bueno, la energía
la emisión de CO2 es proporcional al consumo de la energía, pero también la energía pues ya comienzan a tener muchas variantes, ¿no? De qué estamos hablando, de energía eléctrica, de corrientes, de voltajes, estamos hablando de temas térmicos, de temperaturas, de cómo están mis transferencias de calor. Entonces, bueno, ya la energía la tengo que desglosar. Oye, a ver, pero la energía, ¿de quién depende? O sea, ¿cómo mejoro la energía? Ah, no, pues tengo que controlar las corrientes, tengo que controlar mis caídas, tengo que controlar mis pérdidas en transferencia de calor. Bueno, cuánta energía está entrando, cuánto está saliendo, cuánto sale en la chimenea, con qué flujo, con qué temperatura, eso cómo lo puedo recuperar, qué es lo que puedo hacer. Entonces, tenemos que comenzar a entender ahora después la energía, para entender ahora sí la fuente del dato, que va a ser, no sé, la temperatura tendría que ser 25 grados, pero está saliendo a 60 y estoy perdiendo ahí energía, y eso al final se va a representar en mayor consumo de gas natural, y ese consumo de gas natural en mayor emisión de CO2, y está toda la cadenita, ¿no? Entonces aquí nos podemos apoyar mucho de todos nuestros sistemas, de los sistemas que ya están. eh, Tenemos que ir para allá. Entonces ya hay sistemas, ya hay varias ideas de hacer sistemas expertos de energía. Entonces yo creo que vienen años muy interesantes, a ver cómo avanzamos, a ver cómo nos va con todo esto de la industria 4.0. Creo que nos va a ir muy bien. Soy la verdad, muy optimista con todos estos temas, y espero en el 2050 poder estar viendo muchas empresas neutrales en CO2 y estar jubilándome. Entonces, bueno, es un deseo ahí personal. Y luego, bueno, toda la parte, bueno, lo que decíamos de visualizar los datos, ya podemos hacer obviamente optimización, modelizar y simular procesos. Y todo esto obviamente que nos va a ayudar pues, a reducir costos de energía, huellas de carbono, obviamente el consumo de la energía, y bueno, todo por medio de la digitalización. Entonces, todo un tema que tenemos que ver, que tenemos que hacer, y es todo un reto. La verdad es que, bueno, cada punto es todo un reto. Acá nunca nos aburrimos, y bueno, muy interesante. Luego viene toda la parte de la descarbonización. Ahora sí le podemos llamar, bueno, nosotros le hemos llamado descarbonización porque al final es disminuir el consumo de energía y al final disminuye la emisión de CO2, que le podemos poner tal cual el nombre de la ISO 50001, de proyectos de mejora. Tengo que hacer mejora continua. La ISO 50001 no te pide que tenga yo que mejorar en cierta proporción, o sea, simplemente tú pones el objetivo, tú dices cuánto quieres ahorrar, pero sí te exige mejorar tu desempeño energético, que eso es algo importante, que por ejemplo las normas de 9000, 14001 te exigen una mejora continua del sistema, o sea, tú tienes que estar siempre mejorando tu sistema de gestión, pero no mejorar los indicadores como tal, ¿no? Y en la 50001 tienes que mejorar tu indicador, tengo que mejorar mi indicador de desempeño energético. Y bueno, es todo un tema, todos los proyectos de mejora que los hemos dividido en este rubro de actualización de la tecnología actual. Ahorita les voy a platicar a qué nos referimos con esto. Obviamente la implementación de las nuevas tecnologías. Hemos puesto un apartadito, o sea, exclusivo para poderle darle un seguimiento más puntual a toda la parte de la ejecución de los proyectos de descarbonización, o sea, los que ya tenemos declarados al 2030, y obviamente a todo esto le hemos puesto algo muy importante, la capacitación constante, ¿no? Obviamente la norma 50001 te exige que todo el personal de tu planta, todos tus usuarios de usos significativos estén capacitados, que conozcan la norma, que sepan que son significativos, que cumplan con los controles, con las matrices de control operacional, que participen en los proyectos de mejora, todos tienen que estar involucrados. Y acá obviamente es una capacitación constante tanto al personal de planta, para que tienen que estar siempre aportando para que el sistema funcione, y también como nosotros como departamento de eficiencia energética, para estar viendo qué viene, cuáles son las tendencias, conocer el hidrógeno, cómo se come, cómo se mueve, cuáles son los números. Entonces, bueno, todos estos temas es muy importante. Y así brevemente la parte de la actualización de la tecnología actual, hemos
pues he hecho un listado, ¿no? Todos los equipos que podemos tener como consumidores de energía. ¿Qué tenemos que comenzar a hacer? Bueno, pues a revisar todos mis equipos, a ver cuáles son las áreas de oportunidad, a ver cuál es el diagnóstico de performance, hacer toda la evaluación de estos equipos, cómo estoy hoy contra las BATs, cómo puedo yo mejorar todos estos equipos con lo que ya hoy existe en el mercado, o inclusive lo que viene al futuro. Entonces tengo que comenzar a crear esos deltas tecnológicos. O sea, y hago un ejemplo burdo de, por así decirlo, tengo tantos motores que, bueno, ya son de una eficiencia, y tengo eficiencia del 80%, ¿no? Pero bueno, ya tengo un motor premium que tiene una eficiencia arriba del 90%. Entonces tú dices, bueno, ya tengo un 10% diferencial en cuanto a eficiencia, y eso al final se representa en consumo de energía, se representa en emisión de CO2, y ahí va toda la cadenita, ¿no? Entonces, obviamente, ya haciendo todo esto, tenemos que comenzar a ejecutar los proyectos, obviamente la medición y luego la medición de la parte del impacto, ¿no? En los proyectos de descarbonización, pues tenemos un listado de proyectos que se han declarado, y acá, bueno, quería compartirles, por ejemplo, en Ternium, México, en la planta de Puebla, se ejecutó el primer proyecto de descarbonización, que era incrementar la captura de CO2 con una planta de absorción que tenemos en reducción directa. Se hicieron unos cambios, fueron varios temas de tuberías, válvulas, y se optimizó la instalación que teníamos para poder capturar más CO2, ¿no? Y en la planta de Guerrero, también estamos haciendo un proyecto que inclusive hoy, con el favor de Dios, debemos de arrancar, y ese sí es un proyecto de poner una nueva estación de compresión de CO2, para prácticamente ahora sí todo el CO2 que tenemos ahí en la chimenea de la planta de absorción, de reducción directa, poderlo capturar. Todo este CO2, ahorita tenemos, acá salió un video que se hizo del Milenio, donde comentábamos que hoy tenemos 212.000 toneladas de CO2 al año, y vamos a pasar a 290.000 anuales. Esto es algo que ya se está haciendo. El de Puebla ya se hizo, el de Guerrero, el de Monterrey debemos de terminar el día de hoy, y vamos a cerrar el 2021 con este incremento de captura de CO2 y obviamente menor emisión de CO2. Entonces eso es un poco de los proyectos declarados, ¿no? Obviamente está todo el tema de energías renovables, de uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente, de incrementar nuestras eficiencias y todo esto, ¿no? Pero estos son proyectos ya reales, ejecutados, que ya hemos hecho. Luego, bueno, lo que les decíamos, la parte de la capacitación constante, pues esto es simplemente compartirles eventos internos, promotores. Este es, por ejemplo, el equipo de eficiencia energética, y acá tenemos que estar constantemente entre nosotros compartiendo información, cómo estamos, hacia dónde vamos, cuál es el reto. Entonces, bastante importante estar en constante capacitación en tu departamento interno de eficiencia energética, para poder asumir todos los retos que vienen hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, platicando ya, ahora sí, como certificados de la ISO 50001, ya tenemos nuestra planta de Tenigal, nuestra planta pesquería, y estamos en proceso con nuestra planta Guerrero, ¿no? Y luego, bueno, tenemos que seguir con otras plantas, con Puebla, con Largos Norte, y obviamente tenemos muchas plantas más que no las quise listar acá para no, poner un resumen, pero obviamente tenemos que seguir avanzando con todas nuestras plantas, ¿no? Tenemos planta Churubusco, universidad, juventud, centros de servicios. O sea, es un tema que si queremos cambiar la cultura, queremos cambiar la conciencia energética, bueno, tenemos que introducir esto en toda la cultura de la organización, ¿no? Entonces, este es un resumen de lo que ya hoy tenemos certificado y las próximas a corto plazo que se van a certificar. Luego, bueno, todo el tema de la conciencia, cultura energética, pues siempre, obviamente todo esto va a empezar con una difusión estratégica de contenido, ¿no? Entonces nosotros, obviamente con el equipo de comunicaciones, se hacen muchas publicaciones en nuestra red interna, desde la alta dirección, en este caso, por ejemplo, acá el CEO, pues dan eventos trimestrales, donde siempre está en la agenda
todo este tema de medio ambiente, descarbonización, reducción de emisiones de CO2, que obviamente todo esto está enlazado con la disminución de nuestros consumos energéticos e incrementar las eficiencias de nuestros procesos, ¿no? Entonces tenemos una comunicación desde el más alto nivel de la empresa hasta todos los colaboradores de la empresa, ¿no? Entonces esto es algo muy importante. Y bueno, estas son así algunas notas de estos temas para estar incentivando la cultura, ¿no? Digo, otro tema que, por ejemplo, también hacemos con una cierta frecuencia es compartimos a veces algunas notas, o sea, notas, esta fue una del 5 de marzo, el Día Mundial de la Eficiencia Energética, donde compartimos vía correo, así tal cual una imagen a todos los trabajadores de la organización, ¿no? Y ponemos tips, o sea, cómo puedes tú mejorar el consumo en tu planta, hasta el manejo del auto, obviamente cómo puedes cuidar la energía en las plantas, pero todo esto es para ir trabajando en nuestra cultura, en nuestra conciencia energética, ¿no? Si la gente le comenzamos que todos comenzamos a entender la importancia de cuidar la energía, pues eso se va a reflejar en la vida cotidiana, ¿no? Esto no es un objetivo de la empresa o personal, pues eso es un tema de un compromiso que tenemos que tener cada habitante del planeta Tierra, si queremos que nuestro planeta nos dure más y que podamos evitar temas catastróficos en el futuro. Entonces esto es un tema que no es de Ternium, no es de Alves, no, o sea, es un tema que cada individuo que habita en este planeta tenemos que tener en nuestra mente, ¿no? Independientemente de lo que hagamos, independientemente de dónde trabajemos, si trabajo en una carnicería, cómo trato ahí el cuarto frío, cómo lo abro, cómo lo cierro, en lo que sea, en un supermercado, en una tienda, lo que fuere, cómo uso la energía y cómo la puedo optimizar. Eso es algo que tenemos que comenzar a meter en toda nuestra cultura de toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros para aportar en ese granito de arena se comparte en la organización y aquí se incentiva el tema de carpooling, iluminación LED y diferentes temas. A veces hacemos una nota específica, de algún tema en específico y siempre esto, ¿no? De que ningún ahorro es pequeño, siempre suma en la disminución del consumo de energía y por ende en la mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, acá no se limita, acá no es, es que nada más es un foco, ¿no? O sea, no, o sea, y les puedo decir que es un compromiso desde la dirección, o sea, hay un tema de iluminación y aquí están desaprovechando y te levantan el tema, no es que nada más son tres, no, pero es que son tres lamparitas, imagínate, nosotros tenemos hornos eléctricos de fusión, pues esas lamparitas con el consumo de energía eléctrica en una fábrica de acero, los que conozcan la fabricación del acero, pues obviamente no son significativas, ¿no? Porque obviamente la fabricación del acero demanda una intensidad de energía interesante. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, bueno, tengo que hacer proyectos interesantes, grandes, para optimizar mi fabricación del acero, pero yo tengo que cambiar la cultura en toda la organización. Tengo que usar la iluminación correctamente, el clima, lo que fuere, ¿no? Entonces, es un tema que hay que estar siempre, continuamente trabajando. Es un tema importante y abonando a esta parte de nuestra cultura, esto, por ejemplo, acá se implementó en Ternium una hora ambiental. Existía una hora segura donde tú ibas a detectar cosas de áreas de mejora en seguridad y ya se implementó una hora ambiental, o sea, donde todos los trabajadores tenemos que ir a la planta y hacer una hora ambiental. O sea, tenemos que ir a recorrer la planta y obviamente hay temas ambientales, de temas de uso de agua, de fluentes, de drenaje, lo que tú quieras, pero también tenemos una específica para temas de eficiencia energética, ¿no? Donde obviamente siempre vamos a ir en mejora continua, pero la idea es comenzar a ir a la planta y detectar, oye, a ver, ¿cómo estoy usando el aire comprimido? Y no es una responsabilidad de eficiencia energética, ¿no? De todos los trabajadores, todos tienen que ir a hacer recorridos en la planta y si ves un tema de luminaria, lo tienes que reportar, o sea, no reportar yo que tengo luminarias encendidas de día es como estoy viendo que está ocurriendo un accidente y no lo reporté, ¿no? O sea, es comenzar obviamente cada uno tendrá sus ponderaciones en los KPIs, pero implementamos la parte de desvíos energéticos, que esto tampoco existía.
O sea, ya existe un desvío energético, así como tenemos los desvíos en seguridad, porque no traigo el casco, me levantan un desvío y eso obviamente es un desvío que va a entrar a, a mi récord como trabajador. Pues también tengo un desvío energético. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué está este tema de aire comprimido, de vapor, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces es un tema importante, es un esfuerzo muy, muy, muy importante y esto está todo enlazado, estos desvíos energéticos con la ISO 50001, porque en las plantas donde tenemos la ISO 50001, es parte de las auditorías, cuando hacemos las auditorías, la parte de los desvíos energéticos, luego también obviamente las acciones correctivas, cuando se detectan áreas de oportunidad durante las auditorías en cuanto a mi sistema de gestión. También tenemos todo un sistema donde se registran las acciones para seguir mejorando, obviamente, mi implementación del sistema de gestión. Entonces, bueno, esto es parte, ¿no? Parte de la cultura muy, muy importante. Y luego, bueno, platicábamos un poco la parte de la seguridad del suministro energético que les decía. Aquí estamos haciendo todo un trabajo muy importante de entender cómo está mi distribución, cómo están mis cargas críticas, para poder tener planes de contingencia que son parte de mi sistema de gestión de la energía, ¿no? Entonces, cuando llegue a suceder algo, que ojalá y no, pero bueno, tenemos que estar siempre preparados, tenemos que tener nuestros planes de contingencia. O sea, que no nos sorprenda otro febrero. O sea, tenemos que saber, bueno, si llega otro febrero, acá está el plan para salir a flote, ¿no? Entonces, esos son los retos importantes que tenemos para seguir robusteciendo nuestro sistema de gestión energético. Y luego, bueno, todo este tema que platicábamos de las inspecciones de las fugas que les platicaba recién, pues básicamente es eso de estar inspeccionando. Tenemos planes para inspeccionar todas nuestras tuberías y con cierta frecuencia eso está automatizado. Entonces, con cierta frecuencia se genera un plan de inspección que le llega al personal responsable de esa planta de hacer las inspecciones de eficiencia energética, tiene que ejecutarla, detecta las oportunidades, todo sistematizado. O sea, se manda un reporte vía mail y todo, pero todo es vía sistema, planes automáticos para inspeccionar las fugas automatizados vía sistema, las cosas que yo detecto las cargo en el sistema, donde se le genera un aviso a la gente de mantenimiento para que corrija la fuga, y eso ya está sistematizado y luego a ellos tienen su indicador para corregir la fuga, ¿no? Y nosotros, nuestro indicador para hacer los planes de inspección. Entonces, cada quien tiene su indicador, que cada quien tiene que cumplir, y esto es lo que les comento. Esto es un compromiso de todos, no es de eficiencia. Nosotros tendremos nuestro rol, nuestro papel, y luego cada quien tiene su papel, y es lo mismo en todo, ¿no? En los proyectos de descarbonización, en los proyectos de mejora, detectas, analizas, cuantificas, propones, y luego tienen que ejecutar, ¿no? La gente de ingeniería o un llave en mano o el que fuere, ¿no? Pero al final es un trabajo multidisciplinario de todos, donde todos tenemos que participar activamente para poder lograr el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, haciendo así compartir un resumen o para cerrar la plática, y obviamente si surge alguna pregunta, estamos abiertos para ver en cómo podemos colaborar, pero bueno, todo el tema de nuestro sistema de gestión de la energía, de lograr este camino hacia la descarbonización, eh, pues el objetivo, obviamente tenemos que reducir nuestras emisiones, que eso nos va a permitir también reducir costos de operación y de mantenimiento. Eso implica una ventaja competitiva. Obviamente, pues ser competitivo, lograr todas estas metas, pues te permiten mantenerte en el estándar que te piden los clientes. Entonces hay muchos clientes que te están pidiendo cuánta es la emisión de CO2 del acero que están comprando. Entonces todo es una cadena. Entonces ellos dicen, no, yo también voy a ser neutral de CO2 y yo le voy a comprar acero al que tenga tanta emisión de CO2 para abajo o al que tenga cero emisión de CO2. Entonces es un tema diferenciador, es un tema donde todo el mundo se lo está tomando en serio, y si o ponemos manos a la obra o nos quedamos fuera pues de todo el mercado, pues de todo el movimiento industrial, ¿no?
Todo esto obviamente nos va a dar un mayor valor agregado, ¿no? Todo lo que venimos platicando. Es una responsabilidad social, corporativa, como les decíamos, esto es un compromiso, no es de eterno, es un tema pues de todo. Yo creo que, digo, de cualquier habitante del planeta, pues tenemos que tener, tenemos que trabajar en esta cultura, en esta conciencia energética, ¿no? Entonces, obviamente, como empresa, trabajar con todo esto, pues es una responsabilidad social que tenemos hacia nuestras comunidades donde operamos, hacia los países donde estamos, y es un aporte al planeta, ¿no? Y también, por ejemplo, como Ternium, firmamos el Pacto Mundial de la ONU, de las ODS, de las Organizaciones de Desarrollo Sustentable. Entonces eso nos hace obviamente más congruente con todas las cosas que estamos haciendo, descarbonización, ISO 50001, todo esto es un, ¿cómo lo puedo llamar? Todo está correlacionado, ¿no? Entonces, bueno, es parte de nuestra responsabilidad social. Y esto obviamente te va a dar un mayor aprovechamiento de los insumos, que ese es otro tema. Hay muchos insumos que no sabemos cómo van a estar en el futuro, o sea, no son ilimitados. Todo el tema de, obviamente, comenzar a migrar a fuentes renovables, que también tienen sus retos, o sea, no es así tampoco algo que ya lo implemento y lo hago, también tiene sus retos importantes, las energías renovables, ya hablando de un tema de volumen industrial, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una planta que me genera 1000 megas en un área que tener un parque solar de 1000 megas, ¿no? O sea, son dimensiones diferentes, y luego ya entra el tema de los terrenos, de los impactos ambientales, si los terrenos que luego también le quitas terreno para la producción de alimentos. Entonces, cuando ya ves todo el tema macro mundial, está interesante. Entonces, por eso les digo, los próximos años si Dios nos permite estar acá, vamos a estar muy entretenidos. Y luego, bueno, veracidad de datos e incremento de confiabilidad en la toma de decisiones. Obviamente todo esto nos va a permitir ser más ágiles cuando tengamos que tomar decisiones. Como les decía, cuando lo que nos pasó en febrero, pues tener, imagínate, más información en línea, o sea, que la toma de decisión sea algo muy ágil, ¿no? Entonces, en lo personal, digo, esta ya es la última filmina, nada más para compartirles, creo que tenemos un reto muy importante, necesitamos gente que le guste, que le apasione estos temas, para poder lograr una neutralidad de carbono en el futuro, y dejar un mejor planeta a las generaciones futuras. Yo creo que eso es lo mínimo que debemos hacer como habitante de este planeta. Entonces, bueno, los invito a todos a los que han aprovechado esta semana de los sistemas de gestión, los que no lo tienen implementado en sus plantas, que lo hagan, no se van a arrepentir, les van a salir muchas áreas de oportunidad, pero va a ser una curva de aprendizaje muy, muy bonita. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, y bueno, si hay alguna duda, pregunta, lo que fuere, estamos a la orden. Muchas gracias, ingeniero. Una presentación muy clara, muy, muy didáctica, una experiencia real de implementación de SGEN. Y coincido con Paula Ramos, que es una excelente iniciativa y presentación de este caso de Ternium, que es una empresa del sector acerero y que integra pues más de 10 instalaciones, ¿no?, a nivel nacional, en la cual pues, están promoviendo todas estas acciones de tanto la eficiencia energética como la sustentabilidad ambiental. Bueno, pues sí, hay alguna pregunta que es, bueno, ya vimos que ya está convencido a la alta dirección en este sentido, ya ha emitido directrices, pero ¿qué tan difícil fue que se convenciera o se motivara los directivos para implementar el SGEN en las instalaciones? Mira, yo creo que, digo, como decía, nacimos en el 2014, estábamos convencidos que teníamos que trabajar en la energía, ¿no? Cuando nacimos en el 14. Pero obviamente cuando fueron pasando los años, comienzas a darte cuenta de que lo estás haciendo de una forma, y luego comienzas, porque sinceramente
la ISO 50001, si no me equivoco, la primera versión es del 2011. Cuando nacimos en el 14, yo en lo personal, la verdad, no la conocía la norma. Si no me equivoco, la norma nos llegó a nosotros, no sé si finales del 2015, principios del 2016. Entonces, comenzamos a conocerla, comenzamos a entender qué es lo que era. Y luego después, Ternium compró una planta en Brasil y esa planta estaba certificada bajo la ISO 50001. Entonces, cuando hicimos el bench con los compañeros de Brasil, de cómo les ha ido con la 50001, pues obviamente lo que hicimos fue tomar todas estas lecciones aprendidas y las replicamos en Argentina, en México, hasta ahora, y yo creo que luego va a ser en toda la cadena productiva de Ternium. Entonces yo creo que pues simplemente fue una parte de que sinceramente no lo conocíamos cuando nacimos como eficiencia, luego lo conocimos y obviamente lo implementamos, sin la verdad, o sea, la verdad es que sin mucha resistencia, vaya, no de la dirección, o sea, simplemente fue, oye, nos vamos por acá y listo, o sea, la verdad es que fue algo que siempre tuvimos el apoyo eh, y siempre lo hemos tenido, entonces como que siempre es ir entendiendo de hacia dónde vamos, cómo podemos seguir mejorando, cómo podemos seguir creciendo, y siempre hemos tenido el apoyo ahí de la dirección, y ahorita ya con todos los compromisos, al contrario, tenemos ahora al revés, presión de la dirección para llegar a los objetivos y mucho más, ¿verdad? Así es, y bueno, eso depende mucho, fue muy incisivo ingeniero en lo que es la cultura, ¿no? Cultura organizacional, cómo de estar convencidos. Y bueno, en ese sentido del equipo de eficiencia energética, la pregunta es en qué, si este equipo, este departamento de eficiencia energética, ¿es a nivel de empresa o existen equipos por instalación? ¿O cómo se han organizado? ¿Este equipo, departamento, va a todas las instalaciones o hay un contacto en cada instalación? Sí, nosotros como equipo de eficiencia energética estamos, bueno, como todas las principales operaciones o la mayoría de las operaciones de Ternium están en Monterrey, estamos localizados en Monterrey, centralizados físicamente, vaya, en una instalación, pero nuestro alcance son todas las plantas de Ternium en México, o sea, no estamos limitados a solo las plantas de Monterrey. Y estamos distribuidos y de hecho recientemente se trabajó en un plan de eficiencia energética donde estamos planeando para lograr un impacto pues en todas nuestras instalaciones a nivel nacional, ¿verdad? Ok, pues nos está preguntando Valentino Godínez también, ingeniero, bueno, es algo de que teníamos íntegra a su cadena de valor en esto de los SGEN y acuerdos voluntarios. Es algo que nos comenta, nos está preguntando Valentino Godínez. Sí, teníamos íntegra a su cadena de valor en esto de los sistemas y acuerdos voluntarios. No, no sé si, no entiendo bien la pregunta. No sé si Miguel, tú no sé si Valentino puedas ahí aclarar un poquito más. Ok, si su cadena de suministro de valor participa en estas actividades de implementar sistemas de gestión de la energía. Ok. Bueno, ya. Digo, como cadena de valor, digo, ahorita lo estamos haciendo en Ternium. Si supieran que hemos tenido alguna reunión con algún cliente, donde nos comienzan a preguntar, también para compartir, ¿no? Para compartir información, para saber, oye, ¿qué están haciendo? Nosotros estamos trabajando apenas con un plan de descarbonización, ¿qué nos sugieren? ¿Por dónde nos debemos de ir? Entonces es algo que también se está comenzando a incentivar, ¿no? Muy bien, maestro. Bueno, comentarles que Ternium participa con la CONUE en el 5 de marzo, precisamente, ingeniero, firmaron un acuerdo voluntario con CONUE para implementar actividades, un plan de acción para lograr una meta de reducción de su intensidad energética. Si no mal recuerdo, es la planta Guerrero. Pues estamos ahí atentos a lo que esté pasando. Y bueno, como
pregunta final o comentario, ¿qué mensaje le daría a otras industrias, sectores, empresas, para que implementen su sistema de gestión? Mira, yo creo que lo primero, como todo en la vida, es tomar la decisión. Si nosotros siempre ¿sabes qué? Es que tengo el sistema de medición que no es muy confiable, que me faltan medidores, que no sé, o sea, si te pones a sacar excusas, te vas a encontrar con tantas excusas quieras encontrar, ¿no? Entonces yo simplemente, si quiero implementar un sistema, tomo la decisión, estoy consciente de mis áreas de oportunidad, pero simplemente comienzo a hacer mi mejora continua. A mí a veces me pasa que no sé, que tenemos auditorías o cosas por el estilo, y veo como que, no sé, como que la gente se asusta de, no, pero es que esto me van a levantar un hallazgo porque no tengo esto. Pues no pasa nada, o sea, tenemos apenas el primer año de implementación, segundo año, o sea, estamos aprendiendo a gatear. O sea, levántame todos los hallazgos, acciones correctivas, lo que tú quieras. O sea, vamos a mejorar, o sea, no voy a nacer con un sistema de gestión perfecto. Entonces, punto número 1, toma la decisión. Punto número 2, cuando lo comiences a implementar, vas a comenzar a encontrar todas las áreas de oportunidad de tu sistema, ya sea de tus mediciones, que no tienes proyecto de mejora, que los indicadores de consumo, de los indicadores de los usen, que le llamamos los usos significativos de energía, no los puedes construir porque no sé, porque no sabes quién consume la energía en tu planta, pero vas a comenzar a hacer ideas. O sea, nadie más que tú va a conocer el plan que puedan hacer. Entonces tú vas a ver, bueno, sabes que tengo un solo medidor y tengo 5 líneas. Pues alguien con algún criterio, pues voy a distribuir esa medición entre las 5 líneas y luego voy a hacer un plan para poder medir las 5 líneas como yo quisiera. Pero si no empiezo, nunca voy a mejorar, ¿verdad? Me voy a quedar, es como, oye, que quiero bajar de peso, pero quiero bajar ya, ¿no? Pues empieza el gimnasio y es una mejora continua y luego comí mal, comí bien y vas mejorando hasta que llegas a tu objetivo, ¿no? Es igual, o sea, toma la decisión de querer hacerlo y construye tu plan de mejora continua y no te rindas y sigue y esto no se acaba. O sea, al final vamos a ir avanzando y van a salir cosas nuevas, tenemos que implementar las nuevas y esto es un trabajo a largo plazo. Pero en resumen, tomen la decisión y háganlo. Sí, muy buenos consejos y como dice el mensaje de Viridiana, ¿no? Que en verdad ha sido muy fructífera escuchar sus acciones para la reducción de emisiones y seguro, lo más seguro es que tendrán una hoja de ruta para esa descarbonización en sus procesos. Esperemos también que nuestra audiencia haya hecho check en esta presentación, estos consejos que nos dio, acciones que han implementado en términos del ingeniero Alves. Y pues esta transmisión está grabándose y va a estar en el canal de YouTube. Pues ya terminamos, maestro. Vamos a cerrar con esta extraordinaria presentación, sin antes invitarlos el día de mañana, en la última jornada de esta semana de sistema de gestión de la energía, para cerrar con broche de oro, una jornada de corte internacional. Vamos a tener qué ha pasado con el sistema de gestión de energía en Dinamarca, en España, y también en Estados Unidos, que nos pueden aconsejar o qué acciones están implementando. Y pues la cereza en el pastel va a ser la firma de 3 acuerdos voluntarios alrededor del mediodía. Vamos a tener esa firma de acuerdos voluntarios para la eficiencia energética y esperemos que estén con nosotros mañana en esta transmisión. Maestro, ingeniero, buenas tardes, muchas gracias, pues estamos en contacto. Excelente, entonces ustedes cuídense, buena tarde, chao.